Alemania celebra este domingo esas elecciones que se adelantaron después de fracasar en una moción de censura el actual canciller Olaf Scholz. Parte como favorito el líder de la CDU, Friedrich Merz, y en una entrevista a Político ha adelantado de la crisis de deuda a la que se enfrenta Europa. Estefanía Muniz, cuéntanos. Y por consiguiente involucra también al país germano con la crisis financiera que ya de por sí está instaurada en Alemania. En esa entrevista concedida al medio Político, Friedrich Merz subraya su preocupación sobre la Unión Europea. Es ist auch Deutschlands Stellung in der Welt, Deutschlands Stellung in Europa, und da bleiben wir eben seit geraumer Zeit. No podemos ser tan descuidados con nuestras finanzas públicas como quizá algunos otros, e incluso está empezando a preocuparme mucho este tema. No ha dado nombres de países concretos cuando Friedrich Merz apuntaba a otros países, pero sí apunta a que la próxima crisis que se enfrentarán los 27 será de deuda soberana, y es que la deuda pública de la zona euro se ha disparado hasta el 88,1% del PIB en el segundo semestre de 2024, y teniendo en cuenta los límites fijados por la Unión Europea del 60%, se encuentra en una situación muy crítica la Unión Europea. Si miramos país por país, los ratios más altos de deuda pública sobre el PIB al final del segundo trimestre de 2024 se han registrado en varios países. Es el caso de Grecia, que tiene un ratio de deuda pública del 163,6%. También le sigue Italia con un 137%. Francia, ya sabemos que es uno de los países que más deuda conserva, 112,2%. Bélgica, 108%. España tiene una deuda del 105,3% y Portugal la consta de 100,6%. En cuanto a los países que tienen una deuda pública más baja, se registran tres: Bulgaria con un 22%, Estonia con un 24% y Luxemburgo con un 26,8%. Estos países tienen una deuda mayor, estos seis países nombrados con la deuda más alta, que el tamaño de su producción económica mundial. Según un informe del Real Instituto Elcano, para 2034, en el escenario base a política constante, la ratio de deuda pública sobre el PIB superará el 164% en el caso de Italia y el 130% en el caso de Francia. En España y Grecia estará en el entorno del 118%, aunque en el caso del país griego tendrá una caída notable de aquí a 2034. Será bastante estable en el país de Friedrich Merz. En el caso de Alemania, que se acercará al nivel de referencia del límite fijado por la Unión Europea en cuanto a deuda pública del 60%. Das muss sofort gestoppt werden. Das ist völlig inakzeptabel. Das läuft über das Auswärtige Amt von Frau Baerbock. Die Bundesregierung hat ja selbst eine Woche vor der letzten großen Landtagswahl. Las declaraciones de Friedrich Merz se producen a 5 días de las elecciones en Alemania y en medio de un debate sobre la reforma del llamado freno de la deuda alemana. Esta estricta regla de gasto que limita el endeudamiento neto estructural del gobierno federal al 0,35% del Producto Interior Bruto. El debate ahora se ha vuelto aún más urgente debido a las exigencias de Estados Unidos de que la Unión Europea pague más por su propia defensa y de que ese límite en cuanto al gasto público, ese freno de la deuda, se pueda expandir. El país germano, en cuanto a defensa, invierte el 2,2% del PIB a esta materia. Concretamente, el gasto ascendería a 73.410 millones de dólares. De esta manera, Alemania cumpliría con el objetivo de gasto establecido entre los miembros de la Alianza Atlántica. En cuanto a esa reforma del freno de la deuda, Merz, si fuera presidente, no lo descartaría, pero primero se quiere centrar en abordar reformas estructurales tales como gasto en refugiados y prestaciones por desempleo. Enfatiza en la necesidad de crecimiento económico, pues la economía alemana se contrajo por segundo año consecutivo en 2024 un 0,2%, y las previsiones para este año, para 2025, siguen revisándose a la baja de forma generalizada. El Banco Central alemán, el Fondo Monetario Internacional y el Instituto de Kiel estiman que el crecimiento será, en el mejor de los casos, marginalmente positivo para 2025.
Dejando de lado el tema de la deuda, de la urgente deuda, Merz en materia de migración presenta una visión más crítica que la actual coalición del SPD, los verdes y los liberales. Friedrich Merz ha prometido cerrar las fronteras de Alemania el primer día de su mandato. Tiene una visión algo más crítica con la migración que el actual gobierno, y los verdes consideran que tales planes son ilegales, lo que hace más probable una coalición con el SPD de centro-izquierda, aunque recordemos que hoy mismo tanto Olaf Scholz como Friedrich Merz, de partidos de los socialdemócratas y de la CDU, han negado realizar una coalición de gobierno, por lo que esas negociaciones, en caso de que saliese Friedrich Merz ganador de las elecciones de Alemania y tuviese que negociar con una coalición menor, ahora mismo están un poco en el aire. La postura del SPD del centro-izquierda, cuyos líderes recientemente han adoptado una postura más dura para abordar la migración ilegal, sería uno de los puntos de controversia. Und da ist ja nur die Kriminalität jetzt in Anführungsstriche gesetzt nur ein Teil des Problems. Sí, escuchamos a Friedrich Merz, que se ha afianzado, como decimos, como el favorito en Alemania en un contexto geopolítico que se le vendrá difícil si gana esas elecciones, porque está determinado por la guerra de Ucrania, cuyas negociaciones para poner fin a este conflicto siguen en curso. De hecho, se han iniciado esta misma semana también los aranceles de Donald Trump, que ahora mismo pretenden ahogar a Europa y a la Comisión Europea, y sobre todo el control del gasto, no solo para Alemania, sino también para una debilitada Unión Europea.